hospitalizados. Así las cosas. Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos y la verdad es que nos da mucho gusto. Lo habíamos intentado ya en varias ocasiones, pero han sido días muy complicados, hay que decirlo, la verdad. Sí. Y muy complicados sobre todo en la mañana, porque entendemos que están atendiendo también la conferencia mañanera. Pero platicar con autoridades del sector salud, que además han estado pues prácticamente como voceros para todo lo que está pasando con el coronavirus. Uno de ellos es el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud. Si ustedes han seguido las conferencias de la noche, de las 7 de la noche, casi siempre anda por ahí el doctor Reyes Terán. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí, Gabriela, gracias. No, al contrario, doctor. Pues, a ver, ¿dónde estamos parados en este momento? La gente que nos escucha hoy es un día particular, porque tal vez hoy sería un día en donde poca gente nos escucharía por ser un día de asueto, pero la verdad es que la atención está puesta en lo que nos está sucediendo. ¿Dónde estamos parados? Estamos, como lo hemos dicho repetidamente en las conferencias últimas, estamos aún recibiendo pacientes y diagnosticando pacientes que tienen un vínculo con la fuente de su infección, y eso es se le denomina casos importados. Al parecer ahora, no al parecer, sino lo hemos visto también en los últimos días, hemos tenido como grupos de casos importados, que ya lo esperábamos, como lo ha dicho el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Lo esperábamos, y esto pues prácticamente es un anuncio a pasar a una fase de transmisión comunitaria. Lo estamos esperando, como también lo hemos dicho repetidamente. ¿Cuáles son, doctor, la manera en la que se están preparando los institutos nacionales de salud? ¿De qué manera se está aplicando un protocolo? Bien, todo nace con el Consejo de Seguridad Nacional en Salud, que establece a un subcomité de atención de enfermedades emergentes. Este es el ejemplo clásico de una enfermedad infecciosa emergente. Es un virus nuevo, y este subcomité a su vez forma inicialmente a 5 componentes. Uno de los componentes es la atención médica, otro es la vigilancia comunitaria, otro es la sanidad internacional, promoción de la salud, y los 2 componentes restantes, que son la atención médica y la investigación científica, están a mi cargo, coordinados por nosotros, y a su vez se forman 3 grupos, 3 equipos dentro de este componente de atención médica e investigación científica, que viene sesionando desde hace, pues fácilmente desde enero, finales de enero, o a mediados de enero, y que ha tenido unas 16, 17 reuniones aproximadamente. Okay. Los 3 equipos son: uno, equipo de diagnóstico y evolución del virus. El equipo número 2 es el equipo de control de infecciones, que es muy importante. Es un control y prevención de infecciones dentro del hospital. Y el tercer equipo es de áreas críticas. Este forma el componente de atención hospitalaria. ¿Cómo hemos organizado? Pues el primero el componente está constituido por todas las instituciones del sector salud, básicamente, excepto Sedena y la Secretaría de Marina, que acudió Marina a las primeras reuniones y después no. Pero todas las demás instituciones, incluyendo los de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, han estado participando continuamente. Y no solamente las instituciones de seguridad social, sino también los hospitales privados, la Asociación de Farmacias Privadas y los laboratorios privados. Hemos hecho un grupo interinstitucional entre lo público y lo privado, me parece que pocas veces visto en la atención a la salud, y hemos trabajado continuamente para saber cómo enfrentar cuando nos lleguen, o que ya llegaron, los casos que requieren hospitalización. Hay varios puntos aquí importantes. Primero, tenemos hospitales de tercer nivel. Voy a concentrar mi comentario básicamente a los que están en la Ciudad de México, los Institutos Nacionales de Salud, que son los prototipos de hospitales que atienden el tercer nivel de atención, que significa pacientes complicados que requieren atención especializada, y por otra parte también una infraestructura de atención sofisticada.
Eso lo tenemos en varios institutos nacionales de salud, 2 en particular, hablando del COVID-19, para atender los problemas del COVID-19, que son el INER, clásicamente, y además emblemático desde la atención en 2009 de la pandemia de influenza H1N1, y el Instituto Nacional de la Nutrición. Pero también tenemos hospitales federales de referencia, como son el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México. Tenemos hospitales regionales de alta especialidad, como el Ixtapaluca, como Bajío, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, que también están preparados para recibir a los primeros pacientes. ¿Qué significa que están preparados, doctor? Significa, uno, que están capacitados para la atención, son médicos especialistas en terapia intensiva, en urgencias, en medicina interna, en infectología, en neumología, que son justamente los que se requiere para atender a los pacientes. Un grupo de los mejores hombres y mujeres de la medicina en México para atender a los enfermos, plenamente capacitados. Pero no solamente desde el punto de vista profesional médico, sino también desde el punto de vista de control de infecciones. Para atender a los pacientes con COVID se requiere protección del personal de salud. Sí. Y por eso el otro equipo dentro del componente se llama de control de infecciones. Un grupo experto, un grupo de élite, le llamo yo, con los mejores hombres y mujeres profesionales que saben cómo ponerse cada uno de los componentes del equipo de protección personal, que es lo que debe usar un profesional de salud que va a atender. ¿Qué son estos trajes, digamos? No exactamente los trajes, es simplemente lo más importante quizá el cubrebocas de alta eficiencia que impide el paso del virus, que lo contraiga a las mucosas y que se establezca en el personal de salud, como ha ocurrido en otros países. Una bata especial que es resistente al agua, guantes especiales, gogles o protectores, caretas protectoras para la mucosa en los ojos. Ok. Entonces serían estos grupos, o sea, dices, el de diagnóstico, está de control de infecciones. Y áreas críticas, es el tercer equipo. Y áreas críticas. A ver, varias preguntas por acá, doctor, que se dieron tal vez sobre todo el fin de semana. Que decían, por ejemplo, la gente que fue a eventos como el Vive Latino, y de repente da la sensación de que, sobre todo los comentarios que nos llegan de personas jóvenes que dicen, es que a nosotros no nos va a pasar, esto es un tema de los adultos mayores, han dicho mucho que esto es un asunto de adultos mayores, entonces a nosotros no nos va a pasar. ¿Qué les contesta el doctor? Pensar eso es un grave error. Este es un problema de todos, de todas, es un problema serio. Sabemos perfectamente bien que el grupo más vulnerable es el grupo de más de 60 años. En México hay unos poco menos 10 millones de personas de más de 60 años de edad. Una buena cantidad de estas personas tienen enfermedades subyacentes crónicas como hipertensión arterial. Hay unos 34 millones de personas que sufren hipertensión arterial en México. Hay personas con diabetes. Ambas enfermedades que son frecuentes en México. Por cierto, la mayoría de ellos no tienen un buen control, y esto es un asunto que viene desde lustros atrás, que son la población vulnerable. Sin embargo, la población que más se infecta, y se ha demostrado en China, se ha demostrado en lo que ha pasado en Italia y también en España, es el grupo entre 20 y 60 años de edad. Ahí puede estar el que más se infecta. El 70% de las infecciones podría estar ocurriendo en estos grupos de edad. Pero el que lo sufre más grave es este 20% de la población, 20% que son los que tienen más de 60 años de edad. ¿Y por qué lo sufren? Es muy simple. Déjeme hablar primero de los menores de 15 años. Por alguna razón interesante y todavía no bien conocida, misteriosa, los niños no sufren la gravedad de la infección por COVID-19 como lo sufre el adulto mayor. No ha habido muertes para fines prácticos en menores de 15 años.
Este es un misterio científico, bueno, se está estudiando, obviamente, pero muy probablemente tenga que ver con que saben montar una respuesta rápida y muy intensa de anticuerpos y neutralizan al virus. Esto también ocurre en una buena medida en los adultos, las personas adultas menores de 60 años. Y esto podría explicar por qué en esta población la enfermedad es leve o moderada, en su mayor proporción. Pero también están en riesgo las personas entre 20 y 60 años de que un porcentaje de ellos, alrededor del 10%, pueden tener enfermedad grave y requerir de cuidados intensivos. Pero si vemos las cifras de letalidad del virus o de mortalidad, el grupo que está entre 60 y 70 años tiene una mortalidad de 3.6, de 3 a 4%. El grupo entre 70 y 80 años tiene una mortalidad de 8.5, 8.6%. El grupo de más de 80 años tiene una mortalidad de 15%. Entonces, por eso le llamamos la población vulnerable. Son personas de más de 60 años y además en general tienen muchas de ellas enfermedades subyacentes. Es la población que debemos proteger. ¿Y cómo debemos proteger? Cuando tú me haces la pregunta de que los jóvenes dicen, pues a mí no me pasa nada, pues están prácticamente diciendo que se mueran los viejos. El problema es que las personas adultas mayores generalmente son infectadas en casa por esta población de jóvenes y de adultos, personas adultas. Y posiblemente, al menos es una especulación mía, los niños podrían tener el virus sin síntomas o con muy pocos síntomas y que podrían también ser fuente de infección a la población de adultos mayores. Estamos hablando con el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador del Instituto Nacional de Salud. Doctor, gran parte hemos tenido conversaciones en las últimas 2 semanas con especialistas sobre el tema, han coincidido en una buena respuesta por parte del gobierno federal en este seguimiento que le ha dado, la información que han dado respecto al paciente 1 y cómo en las próximas semanas, en los próximos días llegará la transmisión comunitaria, cómo nos deberíamos de preparar. Pero insisten en un tema particularmente que es el tema de las pruebas. ¿Por qué en México se han hecho tan pocas pruebas en una población de 127 millones de mexicanos? ¿Hay alguna razón del por qué no se han hecho pruebas de manera mucho más intensa a nivel nacional? Es un tema que ha estado pululando, sobre todo en las redes, en los últimos, yo diría, la última semana. Y déjenme explicarles. Los países que han controlado la epidemia o la pandemia han sido generalmente los países asiáticos. Corea del Sur, China ahora, Corea del Sur, Japón en particular. Uh-huh. Si me preguntas cuántas pruebas por cada millón de habitantes hizo Corea, yo te diría unos 3.600 pruebas por cada millón de habitantes. Japón hizo 66 pruebas por cada millón de habitantes. Y Japón ha controlado todavía mucho mejor que Corea del Sur la epidemia. Estados Unidos ha hecho 6 pruebas por cada millón de habitantes y ha recibido una crítica enorme. Y de ahí parte la serie de preguntas en México. ¿Cuántas pruebas estamos haciendo en México? México tenemos 31 laboratorios de salud pública estatales que están no solamente capacitados, sino validados por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, como institución rectora y validadora de las pruebas de diagnóstico en México, y están capacitadas para hacer las pruebas y han echado a andar. Este es otro componente que no me corresponde a mí, pero lo ha dicho el doctor López-Gatell, el doctor José Luis Salomía, en las conferencias, han echado a andar el plan de vigilancia Centinela, que se trata de algo muy semejante a lo que se hizo con influenza, de que las infecciones por vías respiratorias se prueban. Obviamente, si las pruebas salen negativas a influenza, se prueban automáticamente para coronavirus. No olvidemos que todavía estamos en la parte final de la temporada de influenza. Esta vigilancia Centinela se está haciendo apropiadamente en todo el país. Y a nivel hospitalario, sobre todo en los hospitales de concentración de enfermedades respiratorias como el INER y nutrición,
hemos estado haciendo pruebas, también una vigilancia centinela hospitalaria, pacientes graves que ingresan y que requieren de cuidados críticos o cuidados intensivos, que se encuentran en una sala de urgencias o una terapia intensiva o en hospitales en quienes se descarta la enfermedad infecciosa respiratoria, la neumonía, para fines prácticos, se les hace la prueba del coronavirus. Hemos hecho en una semana unas 100 pruebas aproximadamente en hospitalizados, solamente en el INER, y que han resultado negativas, hasta en los últimos días en que hemos tenido los pacientes que han requerido hospitalización. En fin, en concreto, el número de pruebas finalmente, aunque es muy útil, no significa que se correlaciona apropiadamente e invariablemente a un control de la epidemia. Es decir, no consideras, doctor, que se tengan que hacer más. Estamos en el número de pruebas suficientes para el momento que está viviendo México. Pienso que se están haciendo el número de pruebas en este momento suficientes de la manera estratégica como se está realizando con la vigilancia centinela en todo el país. Sí. Uh-huh. A ver, es que nos llegan evidentemente muchísimas preguntas y esta va a ser seguramente una época en donde hay que responder muchas preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en lugares de concentración como el aeropuerto? Ha habido mucha queja también es que llego al aeropuerto y nadie me pregunta nada, nadie me dice nada. ¿Qué pasa ahí, doctor? Es otro de los puntos que se ha discutido mucho. Déjenme decirles, en un estudio que salió publicado en una excelente revista científica, se ha demostrado que son realmente no útiles la vigilancia en los aeropuertos con equipos tan sofisticados que miden la temperatura por un medio térmico a distancia, etcétera. Los primeros cerca de 40 y tantos mil personas en los aeropuertos, después de la explosión de la epidemia en Wuhan, China, lograron detectar de esas más de 40,000 personas a un solo caso de COVID-19. Por tanto, las organizaciones e instituciones internacionales concluyeron de que no es necesario realmente poner esta vigilancia exhaustiva en todos los aeropuertos. Pero ¿por qué? Digo, entiendo, incluso lo platicábamos el otro día con el doctor Carlos del Río, ¿no? Si mal no recuerdo, y que nos decía en Estados Unidos se han hecho no sé cuántas pruebas y también han salido 1 o 2, sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado finalmente? Sí. Estados Unidos, que prácticamente bloqueó las fronteras. Sí, ayer veíamos unas imágenes tremendas. Y ¿sí? tuvo una explosión de su epidemia. Finalmente se filtra y entra. El virus no conoce fronteras. Pero es porque puede ser asintomático. Puede pasar, por ejemplo, personas, y esa es como un caballo de Troya, personas sin síntomas, él no lo detecta la temperatura, llegan a su casa y a los 3 días, o 2 días, o 4 días, o 5 días, comienza a tener síntomas de la infección y comienza la transmisión potencialmente comunitaria. Estamos al lunes 16 de marzo. De acuerdo a lo que ven, a las prevenciones, a la perspectiva que puede tener el virus en los próximos días, ¿qué nos espera en este país? Un poco para repetir el calendario de lo que se tiene previsto respecto al comportamiento del virus en este país. Bien, no es fácilmente predecible, no es predecible lo que nos espera para decirlo con precisión, porque es un problema de todo el país. El gobierno tiene estrategia para enfrentarlo y la estrategia del gobierno sigue lo que dicta la ciencia para detener o para controlar una epidemia. Y lo hemos discutido mucho en nuestras conferencias. El distanciamiento social es clave. Así lo marcan los libros de epidemiología, así lo marcan los estudios científicos. Pero es un problema y justamente voy a regresar a la pregunta que tú me hacías y a la preocupación que tú tienes, Gabriela, porque los jóvenes piensan, y lo más probable es que no les pase absolutamente nada con la infección, que sea una infección como en la influenza, leve a moderada,
en algunos casos puede ser grave, que requieran atención hospitalaria. Pero la gran mayoría de los problemas críticos y graves va a ocurrir en los más de 60 años. O sea, tomar conciencia de que es un problema de todo el país, el gobierno está haciendo su parte, tiene estrategia para enfrentarlo, el objetivo es aplastar a esa curva epidémica que sube muy rápidamente si no se tiene ninguna estrategia, llega a un pico máximo y luego desciende. Disminuir y achatar o aplastar esa curva es el objetivo. ¿Cuál es el resultado que queremos nosotros? Que los servicios de salud hospitalarios y la infraestructura hospitalaria se utilice lo menos posible. Y por tanto que haya una menor mortalidad en esta población en particular, que es la más vulnerable. Pero es un trabajo de todos, es un trabajo de ustedes como medios de comunicación, es un trabajo de la población en general, simplemente de seguir las recomendaciones que parten en la estrategia que se ha implementado desde el gobierno. ¿Qué son cuáles? ¿Las podemos repetir? Por supuesto. La tríada de las medidas clásicas de salud pública y que han logrado detener epidemias en muchas partes del mundo son las tres primeras de contención, que son detección de casos, aislamiento de los casos diagnosticados y el estudio de contactos. Esta fase la estamos ya prácticamente terminando y en el momento que exista la evidencia de transmisión comunitaria, que estamos nosotros súper atentos en ella, es las otras medidas que se han anunciado de distanciamiento social con el cierre de algunas instituciones, dependencias y demás, trabajo en casa, etcétera, que en su momento se van a anunciar cuando se considere prudente, oportuno hacerlo. Pero sí se está trabajando ya en un protocolo sobre esto. Se tiene protocolo desde el inicio, desde que supimos de los primeros casos en diciembre 31 de Wuhan, China, se alertó y se activó todo, tuvimos primeras reuniones y conforme vimos que el problema crecía, se organizó de inmediato el Consejo Nacional de Seguridad en Salud para hacer todo el esquema de enfrentamiento de la epidemia que les comenté al principio. ¿Es cierto que el virus no vive bien en clima caliente y húmedo? Hay un artículo muy reciente que sugiere eso. Sugiere que las temperaturas altas y que la humedad disminuye la capacidad de transmisión del virus de persona a persona. Pero yo lo vería siempre con reserva. Hay que pensar, este es un virus altamente transmisible. Es más transmisible que el virus de la influenza. Y es más letal que el virus de la influenza, sobre todo en esta población. No es igual que la influenza. Es más letal que la influenza en esta población por arriba de 60 años, que es la población que debemos cuidar. No deben infectarse, hay que hacer todo lo posible, y es un trabajo de todos, con esta tríada de medidas de salud pública, con el distanciamiento social, para bajar ese pico. Si nosotros no logramos bajar este pico, e involucra a todos, a ustedes como medios de comunicación también, si no logramos bajar este pico, no logramos aplastar la curva, lo que vamos a tener va a ser una saturación de los servicios hospitalarios, de los cuidados intensivos para los pacientes. Tenemos que aplastar la curva, tenemos que reducir el número de personas infectadas por un lado y por otro lado retrasar el pico y que el pico sea menor o la carga de enfermedad sea menor para que los hospitales no se vean rebasados como ha ocurrido en otros países. Es un problema de todos, es un trabajo de todos. Doctor, estamos hablando con el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud. En temas de presupuesto, ¿se activa un presupuesto especial para esta crisis? Sí, evidentemente sí, y en esta semana se terminaron ya las gestiones para la compra de insumos para todo el país. Y no solamente insumos, sino para los planes de escalamiento hospitalario, de atención hospitalaria, en caso de requerirse, que va a significar compra de equipos y demás. Hay un grupo específico trabajando sobre la compra de los insumos, y los insumos son básicamente el equipo de protección personal, por un lado,
algunos medicamentos por otro lado. Por cierto, si quieren hablar de estrategias de tratamiento farmacológico, podemos también, porque es el componente científico que me corresponde también coordinar. Y los equipos que son ventiladores, monitores, ultrasonidos, que hicimos el cálculo desde hace ya semanas y esperamos que lleguen en esta semana para estar completamente tranquilos de que no habría problemas. No, y aprovecho esto que dices, doctor, pues hablemos de la parte farmacológica, es decir, hay también por ahí muchas leyendas, digamos, ¿no? Muchos mitos es que ya existe por ahí una vacuna, no existe, si viene la vacuna, no viene. Ayer alguien decía, no deben de tomar ibuprofeno porque el ibuprofeno al final termina siendo peor. Es decir, hay demasiados mitos. ¿Qué podemos decir desde la parte farmacológica? Bueno, he hablado de la mitigación de la curva. Esas son intervenciones no farmacológicas. La intervención farmacológica existe también, sin embargo, hasta este momento, recordemos que es un virus nuevo, no hay inmunidad, todos somos susceptibles, no hay tratamiento y no hay vacuna. Las tres características distinguen a este SARS coronavirus 2 causante del COVID-19 del virus de la influenza. Pero hay medicamentos que previamente se han estudiado y han demostrado alguna actividad contra los coronavirus en general, otros coronavirus, y a este en particular también se ha mostrado que hay medicamentos que pueden inhibir su replicación, que es lo que finalmente se requiere. Los estudios con fármacos, hay varios, hay una lista como de 5 o 6 fármacos, pero hay uno que está a la cabeza, se llama Remdesivir, que inhibe al virus en su ciclo de replicación, de manera que ya no provoca que se replique dentro de una célula. Este fármaco se está probando en más de 50 ensayos clínicos en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, pero en China esperamos que haya resultados pronto, porque en cuanto haya evidencia de su eficacia, de inmediato se cambia, no usarlo en forma de un ensayo clínico, un protocolo, sino realmente ensayo ya como un tratamiento. Pero tenemos que tener la evidencia. Para que esto ocurra, se calcula que van a pasar 2 meses, quizá 3 meses, para saber realmente si funciona o no Remdesivir. Hay otro medicamento que es un medicamento viejo, es cloroquina, o hidroxicloroquina, que se usó para el paludismo mucho tiempo y que también se utiliza más actualmente para tratar enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico o como artritis reumatoide. Es un medicamento, por tanto, que ha probado su seguridad. Se puede usar con más tranquilidad en cuestiones de seguridad, porque lo primero que uno hace cuando ensaya un nuevo medicamento, una nueva intervención farmacológica, es el concepto en ciencia que es no dañar, es lo primero. Entonces se tiene que tener seguridad de que el medicamento no va a causar daño, y eso ya se sabe con cloroquina, ya se sabe con Remdesivir, y eso ayuda a acelerar las etapas para demostrar que un medicamento es eficaz. Entonces, por tanto, lo que se trata de ver ahorita es la eficacia, y para eso se están conduciendo los experimentos en humanos, y en México también lo vamos a hacer. Estamos a punto de terminar las gestiones con los comités de ética en investigación, y si son aprobados, como esperamos, porque se ha aprobado por otros comités de ética internacionales, entonces este medicamento podría estar disponible a partir de 1 o 2, o quizá 2 semanas, para ensayarse en México como uno de los brazos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y cloroquina también va muy avanzado todo, y yo espero que en esta semana se tenga la aprobación por el Comité de Ética en Investigación y estemos listos para en 2 semanas aproximadamente también arrancarlo. Hay otros medicamentos más, pero estos 2 son los que están a la cabeza en este momento. Vacunas, de una vez les digo, no hay posibilidad de tener vacunas en los siguientes 9 meses por lo menos. Sería un tiempo récord si lo tenemos antes, que siempre puede ocurrir, ojalá así sea, pero se espera que no en este año. Sí. Es importante, ¿verdad? Porque la verdad son de las cosas que más se dicen. En resumen, doctor, para terminar esta primera, espero que tengamos muchas charlas de aquí en adelante. Hay que tomárnoslo en serio, ¿verdad? Hay que tomarnos muy en serio. Es un problema grave. No es
como la influenza en 2009, es un problema peor, sobre todo para una población que es la población que llamamos vulnerable, personas adultas de 60 o más años de edad o con enfermedades crónicas subyacentes. Hay que cuidarlas y debemos cuidarlas todos. El gobierno que tiene la estrategia para hacerlo, pero requiere también que las recomendaciones las lleven a cabo la población y los medios de comunicación nos ayuden a difundir esto que hemos discutido hoy. Es el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, que ustedes lo pueden ver casi todas las noches. Casi estás ahí ver siempre, ¿verdad? En general. En general, sí. En las conferencias de las 7 de la noche del sector salud, donde está el doctor Hugo López-Gatell, al cual hemos metido al aire y hemos podido platicar con él también en diferentes ocasiones. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas, llegarán los mejores contenidos deportivos con Francisco Javier González. Ya regresa Así las cosas.